¿Alguna vez te has sentido hundido en el lodazal de las palabras, atrapado en la maraña viscosa de argumentos que nunca llegan a puerto, como si la vida misma fuera un interminable debate en un foro sin luz ni salida? Te lo pregunto a ti, hombre de 2025. ¿Cuántas veces te has sorprendido defendiendo tu punto de vista con uñas y dientes, solo para darte cuenta de que la victoria en la discusión es un espejismo, un eco sordo en la caverna de tu propia inseguridad? Nietzsche te mira desde el abismo y lanza su reto. ¿No ves que la obsesión por el debate es la confesión más profunda de tu propia debilidad? Es un golpe seco, un desafío que sacude el alma. Porque vives en una era donde argumentar es sinónimo de inteligencia. Pero, ¿y si ese brillo racional fuese solo una máscara, una armadura frágil para esconder el miedo de decidir, de actuar, de afirmarte en el mundo? Piensa en la última vez que entraste en una discusión. Tal vez fue con un amigo, en el trabajo, en las redes sociales que amplifican la tormenta de opiniones hasta convertirlas en huracanes sin sentido. Al final, ¿qué sentiste? ¿Satisfacción? ¿O esa sensación agria de haber gritado al vacío, de haber bailado sobre arenas movedizas que te absorben poco a poco en la parálisis de la duda? Aquí, en el fondo de ese lodazal, la razón se transforma en una jaula de oro. Sócrates, el viejo maestro, te enseñó a examinar cada decisión como si tu vida dependiera de justificar cada emoción, cada impulso, cada deseo. Y tú, sin darte cuenta, has terminado siendo esclavo de tu propio análisis. Imagina la escena, el corazón ardiendo por alguien, una corazonada, un presentimiento, un deseo de tomar el camino menos transitado. Pero la razón, implacable, irrumpe con sus preguntas. ¿Por qué sientes esto? ¿Qué pasa si te equivocas? ¿Y si el mundo te juzga? El instinto, ese sol naciente dentro de ti, lucha por hacerse oír entre los relámpagos de la autocrítica. Te encuentras justificando hasta tus sueños más íntimos, encadenado por la voz de la lógica, temeroso de dar un paso sin que la multitud invisible de jueces internos lo apruebe. La vida, que debería sentirse como el filo de una espada entre tus manos, se convierte en una celda donde la acción muere antes de nacer, asesinada por el exceso de motivos. Y sin embargo, dentro de ti late la memoria antigua del cazador, del guerrero, de aquel que sabía cuándo saltar, cuándo pelear, cuándo amar, sin pedir permiso a la razón. Nietzsche lo grita en el silencio. ¿Prefieres hundirte en el pantano de la justificación eterna? ¿O te atreves a blandir la espada de la voluntad y esculpir tu propio destino? Sientes la ansiedad de ser incomprendido, de ser juzgado, de fracasar sin excusas. Pero, ¿y si el coraje auténtico consiste en abandonar la comodidad del debate y el escudo de la explicación para lanzarte a la intemperie de la decisión? El camino hacia el Übermensch no está pavimentado con argumentos, sino con pasos dados en la incertidumbre, con la confianza de que la verdad más profunda se descubre en el acto y no en la palabra. Así, mientras la sociedad te empuja a justificar cada movimiento, tú puedes elegir otra cosa. Puedes salir del eco interminable, desenredar la cadena de la sobreanálisis, mirar la montaña y ascender guiado por el fuego interior del instinto. No necesitas que todos comprendan, ni siquiera que todos aprueben. Basta con que tú te permitas actuar, arriesgarte, vivir fuera del pantano. En ese instante, la lógica se convierte en herramienta y no en tirano. La sombra del miedo deja de ser cárcel y pasa a ser impulso. Dejas de ser prisionero de palabras y te conviertes en creador de tu propia historia. No es fácil. El vértigo de actuar sin red, el temblor ante la posibilidad del error, son el precio de la libertad. Pero solo quien cruza ese umbral descubre el vértigo de la vida auténtica, el poder de confiar en sí mismo,
el milagro de ser protagonista y no espectador de su propio destino. ¿Te atreverás tú a abandonar el debate y abrazar el salto? Porque el verdadero Übermensch no discute eternamente sobre lo que podría ser, simplemente lo es. Imagina por un instante tu propia vida como un campo de batalla cubierto de niebla, donde cada paso exige explicación, cada decisión se ahoga en la marea interminable del análisis. Sientes el temblor de la incertidumbre, el pulso ansioso de querer acertar, pero todo parece diluirse en la ciénaga de los argumentos, en el eco de las opiniones ajenas que resuenan en tu mente como un tormento. El hombre moderno, atrapado entre pantallas y expectativas, es como un león enjaulado. Su instinto arde tras los barrotes de la sobreexplicación. ¿Te atreves a observar el pantano en el que te hundes? Redes sociales, oficinas repletas de voces que debaten por deporte, relaciones congeladas en un ciclo de reproches y justificaciones. Sientes la presión de tener que razonar cada paso, de pedir permiso a la multitud antes de avanzar, como si la validez de tu existencia dependiera de la aprobación de los demás. ¿En qué momento dejaste de confiar en la voz brutal y luminosa de tu instinto? Piensa en aquel instante decisivo, quizá irrepetible, el futbolista que, ante el arco, no calcula, solo dispara. El animal salvaje que no negocia, simplemente actúa. Nietzsche lo vio claro. La fuerza verdadera no escribe tratados, no se pierde en monólogos internos. Existe, se manifiesta, no se disculpa. ¿Por qué tú, criatura de esta era de análisis infinito, temes tanto a esa fuerza visceral? El miedo a la equivocación, al rechazo, al juicio, se ha transformado en una jaula invisible, donde el debate es la puerta cerrada que te condena a girar en círculos, a justificarte eternamente sin salir jamás del lugar. Las discusiones sin fin, tan valoradas en el mundo digital, son la tormenta que apaga tu fuego interior. Cada argumento, cada réplica, es como un golpe de pico contra los barrotes de la jaula, un intento desesperado de convencer, de ganar, de ser escuchado, porque no puedes actuar. El resentimiento brota cuando la acción se vuelve imposible. La palabra se afila en lugar de la espada. Te sorprendes envuelto en debates que nunca terminan, sabiendo en el fondo que nada cambiará. Pero sigues porque es menos aterrador que saltar al vacío de la decisión. Y aquí llega la pregunta, tan simple como devastadora. ¿Quieres seguir atrapado en la arena movediza del análisis, prisionero de palabras, o te atreves a liberarte, a blandir la espada de la voluntad y abrirte paso hacia tu propia cumbre? Porque ser el Übermensch no es solo despreciar la debilidad ajena, sino, sobre todo, desafiar la tuya, romper la jaula del pensamiento obsesivo y permitir que el instinto guíe tus pasos. El sol del coraje asoma en el horizonte, pero debes decidir si lo sigues o te escondes tras la sombra de la duda. El verdadero poder no exige explicación. La vida auténtica arde antes de justificarse. Atrévete a enfrentar la incomodidad de ser malinterpretado, de equivocarte, de caminar sin mapa. Siente el vértigo de la acción sin red, la liberación de dejar de buscar validación en cada gesto. Hay un gozo secreto, un estallido de vida, cuando por fin sueltas el peso muerto del argumento y te lanzas al movimiento puro, a la construcción de tu destino con las manos desnudas. En el fondo, cada debate interminable es solo el miedo disfrazado de inteligencia. Cada círculo de palabras es la fuga del hombre que no se atreve a ser sí mismo. Solo tú puedes decidir si prefieres la seguridad estéril del razonamiento sin fin o el riesgo sublime de la acción instintiva. Elige. ¿Serás prisionero de tu propia mente o el arquitecto audaz de tu libertad? Hay un instante en que te descubres atrapado en la ciénaga espesa del pensamiento. La mente gira y gira
alimentando una tormenta de argumentos, excusas, justificaciones. El mundo a tu alrededor late con urgencia. Los mensajes de la oficina vibran, las redes sociales estallan en debates sin fin. Las voces familiares exigen que expliques cada movimiento, cada duda. Sientes cómo el fango del análisis paraliza tus pies. Quieres avanzar, pero cada paso se hunde más hondo en preguntas que nunca terminan. ¿Te reconoces? ¿Te atreves a mirar de frente ese pantano interior donde la lógica es jaula y la reflexión verdugo? Nietzsche te lanza un desafío como un rayo. ¿Vas a vivir toda la vida cautivo del eterno debate? ¿O tienes el valor de romper la jaula y convertirte en tu propio Übermensch? Las palabras resuenan como el trueno en el echo chamber digital, en las discusiones laborales sin salida, en la mesa donde las relaciones se desangran en análisis y miedos. Sientes la ansiedad de no decidir, la necesidad insaciable de validación, la angustia de pensar que si te equivocas, el mundo te juzgará implacable. Pero en el fondo, sabes que el agua del río nunca dejará de correr. Que mientras diseccionas las corrientes, la vida se escapa y el sol de la oportunidad desaparece tras el horizonte. Hay un alivio casi feroz cuando, harto del ruido mental, tomas la espada de la voluntad y das el salto. Sientes la sangre hervir, los músculos tensarse, la respiración hacerse presente. El miedo no desaparece, pero se transforma en energía. El análisis, el debate, el temor a lo que otros piensen, todo queda atrás como un vapor que se disipa al alba. Experimentas la embriaguez de la acción pura, la certeza instintiva de que avanzar, aunque tropieces, vale más que 1000 horas de cálculo estéril. En ese instante, el sol del instinto rompe las nubes. Descubres el secreto. La sobreabundancia de palabras no construye puentes, solo fosos. El Übermensch no es un monstruo frío ni un rebelde sin alma, sino aquel que acepta la incertidumbre, que se atreve a caminar solo por la senda empinada, que deja atrás la protección de la sombra para buscar la luz con hambre de vida. Sabes que cada paso exige coraje. Romper los grilletes de los valores heredados, tolerar el juicio, soportar la soledad de quien actúa sin aplausos ni permiso. Pero también intuyes que solo en esa intemperie brota la fuerza real, la raíz profunda que nutre al árbol solitario, el relámpago creador que incendia la noche de los conformistas. En el fondo, lo más difícil no es actuar. Es aceptar que nunca habrá certeza total, que el error es parte del camino, que el rechazo y la incomprensión son precios inevitables de la autenticidad. Nietzsche no desprecia la filosofía, la reclama como arma para vivir, no como coartada para quedarse quieto. Lo mismo ocurre en 2025, donde hombres como tú oscilan entre la prudencia y el deseo de romper el ciclo eterno del análisis. El Übermensch moderno se define por su capacidad de actuar cuando los demás solo discuten, de apostar cuando nadie se atreve, de ser dueño de sus decisiones incluso a costa del error. ¿Estás dispuesto a salir de la jaula, a dejar de ser prisionero de tus propias palabras? La vida te invita, cada día, a empuñar la espada y abrir la senda. No hay manual, no hay redención en la certeza, solo tú, la incertidumbre y la posibilidad ardiente de ser finalmente el héroe de tu propia historia. Detente un momento y observa tu propio reflejo atrapado en la neblina de pensamientos y palabras. ¿Cuántas veces, al borde de una decisión, te has sentido hundido en el lodazal del análisis interminable, la duda que ahoga todo impulso, el miedo a equivocarte devorando cualquier atisbo de instinto? El mundo de 2025 te exige argumentos para todo. En la oficina, en la red, en la cama, debes justificar, explicar, defender cada acto, como si tu vida fuera un tribunal sin fin,
Y tú, el acusado y el juez. La brújula que llevas en el pecho tiembla, porque el norte verdadero es solo tuyo, pero cada día parece desvanecerse en el vendaval de opiniones ajenas. La aprobación codiciada, la tentación de ser aceptado en vez de auténtico. Te preguntas, ¿puedo liberarme del pantano de la discusión eterna? ¿Me atrevo a saltar fuera del círculo y elegir aún si nadie entiende mi camino? La filosofía, que debería ser una linterna para el alma, se ha convertido muchas veces en una cárcel de reglas, en una red de argumentos que aprieta hasta el ahogo. Nietzsche grita desde el fondo de tu mente: ¿vivirás atrapado en la ciénaga de la duda? ¿O te atreverás a crear tu propio sentido, a decidir y caminar sin mirar atrás? Miras hacia atrás y ves los momentos en que, guiado por un destello súbito, tomaste decisiones rápidas. Dijiste sí sin razón. Te lanzaste al vacío y solo después descubriste que ese salto te salvó la vida o te transformó. Pero tras cada impulso viene la culpa, el eco del deber, la pregunta venenosa: ¿hice lo correcto? Ahí, en esa trinchera, te das cuenta de que la moral moderna, nutrida por siglos de religiones y filosofías, ha puesto barrotes alrededor de tus deseos. Comer, amar, elegir, hasta decir no. Todo es examinado bajo la luz de ese tribunal invisible que te susurra que no eres suficiente, que debes analizarte y justificarte sin descanso. Tu naturaleza instintiva, esa voz animal y luminosa que quiere brotar, es sofocada por el bullicio de argumentos, por el miedo a ser juzgado, por la sombra de la justicia, que no es más que un disfraz de poder, un invento de los fuertes para reinar o de los débiles para encadenar. Vives en la tormenta de debates vacíos en redes sociales, en la sala de reuniones donde nadie se atreve a decidir, en la relación donde la pasión se diluye en explicaciones, en la angustia de querer avanzar y sentirte encadenado a la palabra. ¿No sientes a veces la urgencia de romper la jaula y alzarte, espada en mano, como el Übermensch que decide y asume el riesgo, que no teme ser incomprendido? Nietzsche y Jung se cruzan dentro de ti. Uno te impulsa hacia la cumbre del instinto creador. El otro te recuerda que el miedo a ser rechazado también es parte de tu sombra. Y, como Schopenhauer, reconoces el dolor de razonar hasta el agotamiento, la futilidad de buscar certezas absolutas, donde la vida solo te pide un salto. Te propongo una pregunta que arde. ¿Quieres seguir preso de la discusión infinita o vas a lanzarte al camino incierto, confiando en tu propia voluntad? Imagínate saliendo de la caverna, dejando atrás la niebla de las palabras. Sientes el vértigo, pero también el alivio de moverte, de errar y acertar por ti mismo. La sangre circula distinta cuando actúas desde el instinto, cuando transformas la duda en paso firme, cuando asumes que el error es solo otro nombre para la libertad. Hoy, en esta era de ecos y likes, de argumentos que nunca terminan y opiniones que pesan como grilletes, puedes elegir. Puedes permanecer hundido en el fango del análisis, la mirada perdida entre las rejas del ¿qué dirán? O puedes romper el hechizo, blandir la espada de tu propia decisión y avanzar montaña arriba, hacia la versión de ti mismo que no teme decidir, actuar, crear sentido y soportar el vértigo de ser libre. El Übermensch no es un monstruo de piedra. Es un hombre que, en medio de la tormenta, se atreve a dejar de discutir y empieza a vivir. Imagina, por un instante, el pulso interno del hombre moderno, atrapado en la arena movediza del análisis interminable, sintiendo cómo cada pensamiento se convierte en un hilo que lo amarra, que lo arrastra hacia el fondo de un pantano de palabras. Sientes cómo, en medio de discusiones sin fin y batallas de argumentos en redes sociales o en el trabajo, el corazón late inquieto,
ansiando algo más que la mera razón, una salida, un salto, una chispa de instinto puro. Te preguntas, mirando el espejo empañado por la duda, si la justicia de la que tanto se habla no es más que otra sombra proyectada por los poderosos, una máscara tras la que cada quien esconde su beneficio. Ves cómo, en tu entorno, hombres y mujeres se enredan en debates para justificar su visión, transformando la justicia en un arma silenciosa, sutil, al servicio del ego o del miedo a la acción. Las palabras se multiplican, los argumentos se afilan, pero en el fondo, la hoguera de la discusión solo consume madera sin iluminar realmente ningún camino. El aire se llena de humo, juicios, indignaciones, verdades parciales que flotan sin aterrizar en el acto decisivo. Sientes la tentación de perderte ahí, de justificarte con 1000 explicaciones, de encontrar seguridad en la compañía de otros atrapados en el mismo torbellino de ideas. Nietzsche te desafía. ¿Vas a quedarte en el lodazal del debate eterno? ¿O te atreves a moverte, a ser tu propio creador, a forjarte como el Übermensch de tu historia? Es entonces cuando surge la imagen simbólica, el fango pegajoso de la parálisis por análisis, el estruendo de debates que resuenan como truenos en una tormenta inútil, la jaula invisible del exceso de pensamiento, la luz dorada de un sol naciente que representa el instinto olvidado, la espada de la voluntad aguzada por la decisión y el sendero de montaña, escabroso, vertical, que te espera si te atreves a romper las cadenas y avanzar. Es 2025 y en cada pantalla, en cada grupo, la batalla se repite. Hombres que discuten, hombres que justifican, hombres que sienten que su voz se desvanece en la marea de opiniones, temerosos de la crítica, adictos a la validación externa. Pero debajo de todo eso hay una urgencia, una incomodidad sagrada. El anhelo de actuar, de encarnar una verdad que no necesita explicación constante. Sientes cómo, al dejar de debatir por hábito y atreverte a mover el cuerpo, la mente y la voluntad hacia una acción concreta, algo en ti se libera. El alivio de romper el ciclo de justificaciones es tan real como el vértigo de lanzarte a lo desconocido, de aceptar el riesgo de no ser comprendido, de equivocarte sin la red de palabras que todo lo excusan. La fuerza instintiva se presenta como un sol tras la tormenta. Primero tímido, luego imparable, iluminando el camino del hombre que ya no teme abandonar la jaula del diálogo eterno. Aceptas que el resentimiento y la crítica constante son solo defensas contra el miedo a fracasar al actuar. Reconoces en tu sombra la ansiedad de no ser aprobado, el temor a decepcionar, la comodidad amarga de quedarte donde todo se discute y nada cambia. Pero también te reconoces capaz de otra cosa, de dejar el papel de espectador, de abrir la puerta de la jaula, de empuñar la espada de la voluntad y cortar los nudos del exceso de pensamiento. Te conviertes por fin en el autor de tu historia. Aprendes que el mundo no cambia desde la trinchera de las palabras, sino desde la cima alcanzada a golpe de decisión, de riesgo, de instinto afinado por la experiencia. El Übermensch no nace de la perfección argumentativa, sino del coraje de actuar, de la capacidad de mirar el miedo de frente y moverse aún así. Así, el hombre moderno atraviesa el umbral. Deja atrás el eco de los debates interminables y pisa por primera vez en mucho tiempo la tierra firme de la acción. La voz de Nietzsche resuena como un trueno y una promesa. Atrévete a decidir, atrévete a errar, sé tú mismo el martillo y el escultor, y en ese acto por fin comienza a vivir. Detente un instante y siente el vértigo del hombre moderno. Tú
atrapado en el pantano de argumentos, en la maraña de justificaciones, mientras el mundo exige que expliques cada movimiento, cada deseo, cada elección, hasta quedarte exhausto, inmóvil. La vida se ha vuelto una interminable sala de debate, una jaula de vidrio donde todas tus pequeñas decisiones son escrutadas por los ojos de los demás. El juicio acecha tras cada pantalla, cada reunión, cada promesa. ¿Comprar algo para ti? Egoísmo, dicen. ¿Reclamar tu tiempo? Insensibilidad. El instinto grita, pero la razón lo sofoca bajo capas de explicaciones, de miedo a la mirada ajena. Nietzsche aparece en medio de esa tormenta con un solo reto. ¿Seguirás hundido en el lodazal de la duda? ¿O te atreverás a moverte, a cruzar la cuerda floja del destino sin pedir permiso, a convertirte en el arquitecto brutal y valiente de tu propio camino? Imagina la escena. La tormenta interminable de análisis y discusión ruge a tu alrededor. Palabras y opiniones te azotan como lluvia fría. Sientes los pies hundirse en la arena movediza de la indecisión, la cabeza ardiendo de tantas vueltas, la ansiedad pulsando como un tambor dentro del pecho. Pero en el horizonte, un sol nuevo asoma, el poder de tu instinto, la promesa de una acción limpia, pura, sin adornos ni excusas. Allí está el filo de la espada. ¿Te atreves a cortarle la cabeza al monstruo de la sobrejustificación, a tomar una decisión simplemente porque es tuya? Las redes sociales amplifican la cacofonía. En la oficina, cada propuesta debe ser defendida como si tu vida dependiera de ello. En las relaciones, todo sentimiento necesita un porqué. Te conviertes en prisionero de la palabra, de la mente que nunca descansa, de la necesidad de ser entendido antes de actuar. Pero en algún punto, el cansancio se vuelve insoportable y el alma, asfixiada, anhela el alivio feroz de hacer sin explicar. Como un guerrero olvidado, sientes el llamado a blandir la espada de la voluntad, a abandonar la seguridad de la lógica interminable para lanzarte al camino incierto de la autenticidad. No se trata de rechazar la razón, sino de someterla, de ponerla al servicio de algo más grande. Nietzsche no te pide que seas un bárbaro, sino que recuperes la potencia animal que la cultura moderna ha domesticado. El verdadero Übermensch, ese ideal que parece lejano, es solo el hombre que se atreve a integrar su sombra, que enfrenta el miedo al juicio, a la exclusión, al error, y aún así, avanza. Es el que entiende que toda justificación es, en el fondo, un pedido de permiso para existir, y que la vida plena comienza cuando dejas de mendigar la aprobación y te permites ser el juez y creador de tu propia ley. Ahora, haz memoria. ¿Cuándo fue la última vez que elegiste sin justificarte, sin dar explicaciones, ni a otros ni a ti mismo? Tal vez fue un impulso pequeño, como cambiar el camino de vuelta a casa, o tan radical como cambiar de vida ante la incredulidad de todos. En ese instante, por breve que sea, sentiste la liberación. La cadena de la mente se aflojó. El instinto se convirtió en tu norte y por un momento fuiste dueño absoluto de tu existencia. Esa chispa es el primer paso hacia la cima de tu propia montaña, el llamado a dejar atrás el ruido, a usar la razón como brújula, no como muro, y a dejar que la sangre te impulse a actuar. Este es el viaje que Nietzsche te propone, pero también tu propia batalla diaria entre la palabra y el acto, la parálisis y el arrojo, la cárcel del análisis y el salto a lo desconocido. ¿Te atreverás a cruzar el umbral, a dejar de justificar tu vida y, finalmente, vivirla? Porque, en el fondo, el mayor acto de poder no es convencer al mundo, sino decidirte a ser, con toda la fuerza y el peligro que eso implica,
Has pasado días, semanas, quizá años, hundido en el lodo espeso de los argumentos, atrapado en el pantano pegajoso de análisis interminables y debates que nunca llevan a ningún lugar. El murmullo constante de opiniones ajenas te envuelve como una niebla, y cada vez que quieres moverte, algo en tu mente te detiene, exigiendo más explicaciones, más razones, más justificaciones. Sientes el peso de esa jaula invisible, los barrotes forjados por tu propio miedo al error, al juicio, a no tener la aprobación de todos los que te rodean. Allí, en esa prisión de palabras y dudas, te conviertes en espectador de tu propia vida, repitiendo mentalmente las mismas batallas sin fin. Pero escucha, ¿cuánto más piensas quedarte allí, dando vueltas, discutiendo contigo mismo, rindiendo cuentas a un tribunal de sombras que nunca desaparecen? La vida afuera sigue su curso. El sol de tu instinto intenta romper las nubes de la indecisión. Nietzsche aparece como un relámpago en la tormenta, una voz que no pide permiso, que desprecia la debilidad de la duda eterna y te empuja a blandir la espada de tu voluntad. ¿De verdad quieres ser el prisionero de tu propio análisis? ¿O te atreverás a romper las cadenas, a dar ese salto feroz hacia la acción? Imagina la escena, las redes sociales zumban, tu trabajo te exige argumentos sin fin, tus relaciones se enredan en malentendidos que jamás se resuelven porque ninguno se atreve a cortar el nudo. Pero en lo más hondo de ti, una fuerza brama por salir, una rabia luminosa, una certeza animal, el deseo de moverte sin pedir perdón, de avanzar sin mirar atrás. Sientes el vértigo de abandonar la seguridad del razonamiento, el miedo a equivocarte, a ser incomprendido o rechazado, pero también la euforia de pisar por fin terreno propio, de respirar aire limpio, de ser el dueño de tu historia. Recuerda, Nietzsche no pensaba en la fuerza como un truco para convencer a otros, ni como una máscara para complacer al mundo. Esa fuerza está hecha para ti. Es la semilla que espera germinar cuando sueltas la carga de convencer a todos y dejas que tu voluntad actúe. Schopenhauer se ríe desde el fondo, recordándote que la razón puede ser un pozo sin fondo, un laberinto sin salida, y que solo al aceptar la futilidad de tantas vueltas te permites emerger renovado y libre. La pregunta es urgente y no admite rodeos. ¿Quién gobierna tu vida mientras te ahogas en la discusión? ¿Cuánto tiempo más vas a posponer el primer paso? Siente el temblor en las piernas, la quemadura de la duda en el pecho, y aún así, avanza. No necesitas justificarte. No necesitas explicar cada latido. La voluntad de poder no se razona, se ejerce. Hay un sol que espera en la cima de la montaña, y solo lo descubrirás si te atreves a dejar atrás la sombra de la indecisión. Y entonces, ¿qué sigue? El mundo seguirá exigiendo razones, aplausos y explicaciones, pero ahora entiendes que la respuesta nunca ha estado fuera. Solo tú puedes decidir romper la jaula, alzar la espada y abrir el camino. El Übermensch que sueñas no es alguien lejano. Es la parte de ti que, justo ahora, empieza a caminar hacia la cima, guiado por el instinto y el coraje de ser tú mismo.